most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Hola amigos de María Visión, bienvenidos a este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Es para mí, como cada semana que tenemos la oportunidad de encontrarnos, un gran orgullo, una gran alegría de verdad, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Siempre recordando a Chesterton, que decía: orgullosos hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra, que hunde sus raíces más profundas en la humildad. Este programa trata de explicar de una manera muy accesible todos aquellos principios de la fe católica, pero también no solamente en el campo de la fe o de la moral, sino todo aquello que concierne a la vida de un católico. Presentar argumentos ante el mundo moderno que nos pide razones, ya sea de manera implícita o muchas veces también de manera explícita. Si ustedes siguen habitualmente este espacio, sabrán que habitualmente estoy de pie y que cuando estoy sentado significa que tengo un invitado. Y esta ocasión es el caso. Un invitado además muy especial, que nosotros lo sentimos como de casa, que muchos de ustedes estoy seguro le conocen y le identificarán porque es un invitado frecuente en María Visión y, cómo no, le queremos aprovechar. Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, presento al invitado esta noche, que además tengo un gran orgullo y una gran alegría de que esté con nosotros, el doctor Alejandro Nava. Doctor, bienvenido. Gracias, Rafa, encantado. Gracias por estar aquí en María Visión, gracias por estar en Apologética con este tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Claro que sí. El tema, amigos, hemos decidido pues ponerle una pregunta. Ustedes saben que en este espacio muchas veces el tema se formula a manera de pregunta. Y hoy, doctor, hemos decidido, usted y un servidor, pues lo platicábamos, una pregunta que es muy actual. Y se la pregunto directamente a usted para que iniciemos con el tema. ¿Puede haber amistad entre la ciencia y la fe? Por supuesto que sí, Rafa. La ciencia moderna, que da su inicio aproximadamente en el siglo XVI, nace a la sombra de catedrales católicas. Son las catedrales católicas las que dan cobijo en todos los órdenes a las nacientes universidades, más aún, por allá 1 o 2 siglos después, con el surgimiento de lo que conocemos como ciencia moderna y la invención, el descubrimiento y la puesta a punto de esa maravillosa herramienta que es el método científico, que entre paréntesis, hay que recordar que el método científico, al igual que las universidades, fue prohijado entre creyentes en Cristo. La inmensa mayoría de los descubridores y los creadores del método científico eran creyentes en Cristo y un porcentaje muy significativo católicos. Es por eso muy interesante la pregunta. La respuesta es: no podrían estar peleadas la ciencia y la fe, puesto que ambas persiguen un mismo fin. La fe, mediante la revelación, y que no riñe con el sentido común ni con la sabiduría filosófica, mediante el telescopio que es la revelación, nos ayuda a conocer la verdad, y la ciencia nada más estamos haciendo lo que Dios nos ordenó. Cuando nuestro Creador nos dice: henchid la tierra y sometedla, y cuando nos dice más adelante que este es un cosmos, un universo inteligible y que nosotros somos inteligentes, el colofón es: pónganse a estudiarlo. Pónganse a estudiarlo. Que sirva esto a manera de introducción, amigos. Esta pregunta que le he planteado al doctor Nava será nuestro tema el día de hoy. ¿Puede haber amistad entre la ciencia y la fe? Los invito a que envíen sus preguntas, sus comentarios. Tenemos el correo electrónico abierto, apologetica@mariavision.com. Tenemos también la posibilidad de que usted nos envíe vía telefónica. El call center está a su disposición como siempre, nuestro centro de llamadas. El número va a aparecer durante los cortes. O también vía la red social Facebook. Usted puede buscar bajo el nombre del programa la página Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Puede ir allí, buscar también, si quiere, teclear facebook.com/Apolo GTK, cada kilo al final. También irá a esta página, puede dejar allí sus comentarios. El doctor Alejandro Nava, después de esta breve introducción, pues permítame hacer un breve resumen de su currículum, doctor, para quien no le conozca tenga alguna idea. Sí. El doctor Alejandro Nava es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene full membership de la Sociedad Americana de Microbiología, es catedrático del Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética y es Traveler Professor
de distintos países y universidades del continente americano. Esto de Traveler Professor es que el doctor Alejandro Nava da clases en distintas universidades y países. Es así, ¿no? Sí, hemos tenido el gusto de que nos hagan el favor de invitarnos a algunos congresos o como profesores visitantes en países de Latinoamérica y a veces en algunas ocasiones poder presentar trabajos en ámbitos científicos de Norteamérica. Pues esa es una brevísima introducción de las credenciales del doctor Nava, con quien estaremos dialogando hoy sobre esto. Doctor, cuando nos reuníamos para preparar este programa, usted me dirigía la atención a una cita bíblica que viene en el libro de la sabiduría que comparto con usted y con nuestro auditorio. Libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 20, en su parte ya final. Dice, pero tú, refiriéndose al Señor, pero tú regulaste todo con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Pero tú regulaste todo con medida, número y peso. Doctor Nava, esta cita del libro de la sabiduría es una invitación abierta, le pregunto, ¿es una invitación abierta que Dios nos revela para que nosotros nos apliquemos con esta inteligencia que nos ha dado a descubrir esta regulación que Dios ha dado, medida, número y peso a todo lo creado? En mi humilde opinión, Rafa, es una cariñosísima invitación a descubrir y a degustar, a deleitarnos con el manjar que nos ha preparado, porque este es un cosmos, un universo de diseñador, de boutique, diseñado para que nosotros existamos. No hay en esto orgullo, sino simplemente reconocimiento de la grandeza, de la misericordia y del inmenso amor que Dios nos profesa. Hay que recordar que las constantes universales de diferentes valores, como por ejemplo la ley de atracción fuerte, la fuerza de atracción fuerte, la fuerza de atracción débil, la ley de la gravedad, la velocidad de la luz, si variasen solamente en una fracción de un 1%, resultaría imposible la existencia del universo actual. No se hubiese llevado a cabo la formación de los planetas como tales ni de los otros cuerpos celestes, y por ende nuestra existencia sería imposible. Así que este es un universo planeado por el Creador para que existamos, y nos dice además con todo ese infinito amor que todo ha sido determinado, pesado y medido, colocado con orden. Cuando dice todo en boca del Creador, es todo, sin excepción. Queridísimos colegas del mundo de la ciencia, yo estoy en el área de la biología, los que están en el área de la física avanzada, de la astrofísica, de la física de partículas, y los que están descubriendo teorías interesantísimas, como por ejemplo, la teoría de la mecánica cuántica, las nuevas teorías que intentan unificar todo, cuerdas, supercuerdas, etcétera. Si tienes fe, querido colega científico, conviene recordar esta cita. Todo, no algo, ni mucho, ni una fracción, todo ha sido ordenado. Por esa razón, encontramos repugnancia intelectual cuando nos quieren hacer creer que en el mundo subatómico no existe orden de ningún tipo, que solamente rige el principio de incertidumbre y el principio del caos, ¿no? Universo, cosmos significa orden. Y en esta cita, el Creador nos dice que todo ha sido ordenado admirablemente, todo. Todo, y esta es una frase que es muy buena para la apologética en otros campos, doctor, lo voy a aprovechar. Yo, por ejemplo, cuando doy alguna charla sobre María Santísima, nuestra Madre, que dice es llena de gracia, yo digo, bueno, ¿qué tan llena es llena? Pues llena. O cuando el Señor le dice a los apóstoles, me ha sido dado todo el poder a mí, ahora yo se los comparto para que vayan. ¿Cuánto es todo el poder? Todo. En este caso lo aplicamos igual, todo es todo. Claro. Doctor Nava, hay, como usted bien lo menciona, algunas voces del mundo de la ciencia y que atraen partidarios aún de personas que no están inmersas completamente en este mundo, que nos quieren hacer creer que la Iglesia Católica es la enemiga del progreso, de la ciencia, de la investigación. Hay quien va más allá todavía y dicen que hay un abismo infranqueable entre ciencia y fe. Y esto es de lo que estamos hablando, pero estos argumentos, estas falacias, son aprovechadas por los promotores de la cultura de la muerte para tratar de silenciar la voz de la Iglesia Católica, que defiende la vida, que defiende la dignidad de la persona humana.
Y quisiera que fuéramos encaminando esta amistad entre la ciencia y la fe a que habláramos de estos temas. Sí. El primero que le quiero proponer. Hay personas, hay voces, hay corrientes, lobbies, grupos de presión que nos quieren hacer creer que el aborto es un derecho fundamental de toda mujer. Que en este marco, este lenguaje que se habla de los derechos sexuales y reproductivos, este es un derecho fundamental y que el país que en su legislación no contemple el aborto libre y además gratuito, porque todo se encamina hacia allá, es un país pues opresor. ¿La ciencia nos puede decir algo al respecto? Yo sé que sí. Y le voy a hacer una pregunta. Esta cuestión del aborto, de si estar a favor o en contra, ¿es una cuestión de fe o es una cuestión de razón, de ciencia? ¿Los católicos nos oponemos por nuestra fe, por dogmáticos, o porque también la razón y la ciencia nos llaman a oponernos? Nos oponemos por ambas razones, Rafa. La ciencia y la fe no pueden estar peleadas nunca cuando la ciencia es verdadera ciencia. Cuando la ciencia no es realmente ciencia, sino ideología que se disfraza de ciencia, entonces sí podemos encontrar un conflicto entre esa pseudociencia o falsa ciencia que es, repito, ideología disfrazada de ciencia y la fe. Es cuando sí podemos encontrar un conflicto. Hace un momento mencionabas grupos de presión, los llamados lobbies y otros más, que efectivamente están ejerciendo eso, para eso fueron creados, para presionar a los gobiernos que debieran ser gobiernos autónomos, libres, independientes y soberanos de cada país en este planeta. Los presionan por de diferentes maneras para que concedan y para que se dobleguen frente a la anticultura de la muerte, tolerando así el aborto. Que toda mujer tiene derecho a, en lugar de convertirse en aquello para lo que fue creada, entre muchas otras cosas, pero aquello principalísimo que es ser crisol de la vida, crisol donde se realiza la creación de una nueva generación que perpetuará hasta que el Creador lo disponga a la raza humana en este planeta. Ha sido pues la mujer concebida para ser crisol de vida, y el aborto le propone un cambio brutal y le dice que mejor se convierta en verduga o verdugo de su propia hija o hijo, en sepulturera y en tumba, porque el niño morirá adentro de su vientre. De tal manera que entonces podemos ver la brutalidad del engaño de la anticultura de la muerte. Háblenos un poco, doctor, desde su experiencia, desde su conocimiento, de la biología de la concepción. Con mucho gusto. Nada más quisiera no dejar en el aire una última idea, Rafa. Sí. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Por qué nos oponemos al aborto? ¿Por qué la ciencia lo dice? Preguntémosle a algunos países de Europa Occidental, como nuestra amadísima España, ¿por qué razón se prolongó en un lustro o en una década la edad de jubilación? Porque no hay españoles jóvenes que puedan trabajar para poder pagar las pensiones de los que han envejecido un poco o un mucho. Y no existen los suficientes porque el control de la natalidad de una manera descarnada ha limitado el número de nacimiento de nuevos ciudadanos europeos, españoles y mexicanos también, de tal manera que la pirámide poblacional, cuya base ancha debiera estar formada por humanos jóvenes, hábiles, listos para trabajar y sostener a los ancianos que ya terminaron y están en su jubilación y tienen derecho a disfrutarlo, como consecuencia de las políticas de control de la natalidad férreo y de promover el aborto, ¿cuál es el premio? Que ahora vas a tener que trabajar 10 años más para tener derecho a una jubilación o a una pensión. El asunto es, ¿vivirás 10 años más para empezar a disfrutar esa pensión? Como podemos ver, la ciencia demográfica más elemental nos dice lo absurdo, lo obtuso que es regular, legislar y decir que sí al aborto. Por otra parte, la biología nos hace un llamado de auxilio y nos dice a los que crean que verdaderamente la ecología bien pensada es cuidar el hábitat que nos dio el Creador, esa es la ecología, es un mandato de Dios. Pues bien, ¿qué les parecería entender y saber que toda especie biológica, incluida la humana, que disminuye o empobrece su biodiversidad, se aproxima a la extinción? De tal manera que defendiendo y practicando el aborto de la manera masiva como se hace ahorita,
se realiza contra ti y contra mí, querido telespectador de todo el planeta, se realiza un saqueo de lesa humanidad, porque se empobrece el acervo genético de todos nosotros como humanidad completa. Nos hace más vulnerables a muchos peligros o riesgos, desde infecciones por agentes emergentes nuevos, virales, bacterianos, subvirales como los priones, y nos puede hacer también, al hacernos menos ricos en biodiversidad, más vulnerables, repito, a la extinción. De tal manera que la llamada contra el aborto, aunque es abrazada y defendida desde luego por nuestra fe, no es menor la llamada antiaborto que da la ciencia biológica, demográfica, la verdadera ciencia. Esto que ha dicho ahora, estoy seguro que a muchos de nuestros televidentes, así como a mí, nos cae, como decimos en México, como un cubetazo de agua fría. Esto que usted ha dicho, toda especie, incluyendo la humana, que disminuye su diversidad, Sí, se aproxima a la extinción. es definitivo eso. Y eso es lo que hemos estado haciendo con la cultura, la mentalidad anticonceptiva y la promoción del aborto, disminuirnos drásticamente. Por supuesto, han sido sacadas de la corriente genética transgeneracional en la humanidad un promedio de 50 millones de seres humanos desde 1973 o 74 a la fecha, ya sus buenos 40 años. Cada año. Cada año. Esos son los abortos auditables. A ver, cada año. En promedio, 50 millones de humanos asesinados en el vientre, aborto. Cada año. Cada año, en promedio. ¿A qué se refiere, doctor, cuando dice los auditables? Estos son los abortos auditables, Rafa, porque se lleva una bitácora, puesto que se realizan en unas edificaciones que no quiero denominar hospitales, porque su nombre correcto es abortuorios. En estos lugares se realiza esto y se lleva una bitácora, por eso son auditables, los podemos contar. Pero el número de abortos microscópicos o de poquitos días de gestación que se realizan de manera intencional, pero que no son auditables porque no fueron en alguno de estos lugares, o bien aquellos abortos que son consecuencia, por ejemplo, del uso del dispositivo intrauterino, cuyo fin primario es ser un abortivo, pueden no ser auditables porque pueden confundirse con el siguiente periodo menstrual de la mujer. Y algo aún más delicado, podría también ocurrir que en aquellas mujeres que toman medicamentos anticonceptivos hormonales, existe siempre la posibilidad, no podemos afirmar que suceda siempre, ni siquiera podemos afirmar en qué porcentaje de los casos de las mujeres que ingieren medicamentos anticonceptivos tomados, inyectados en implantes, en parche, etcétera, que contengan hormonas sexuales femeninas. Estos están diseñados para funcionar mediante 3 mecanismos primarios. El primero, espesar el moco cervical, la cervix de la matriz de la mujer, para que no pase la semilla del varón, el espermatozoide. Pero fallan en algún porcentaje, no es 100% seguro. Así que en 2 o 3% de los casos o más, pasarán siempre espermatozoides. Así que se ha diseñado un segundo mecanismo de acción, que es impedir la maduración de un óvulo. Por eso el otro nombre de un anticonceptivo hormonal es anovulatorio, que significa que no permite la ovulación. Sin embargo, Rafa, como toda creación humana, no es 100% eficaz, de tal manera que también hay un porcentaje de error. Ergo, o luego entonces, en un porcentaje, aunque sea pequeño de los casos, podrán haber pasado espermatozoides viables y encontrarán algunas veces un óvulo maduro al cual fecundar, y podrá ocurrir la fecundación, es decir, la creación de una nueva persona humana unicelular. En algún porcentaje pequeño de los casos, la respuesta es sí. ¿Hay alguna manera de saberlo en el momento actual? No. Y se ha diseñado un tercer mecanismo de acción, que algunos fármacos o sustancias anticonceptivas hormonales tienen en mayor medida y otros en menor medida. Y de algunos se dice que casi no llevan a cabo este tercer mecanismo de acción. Sin embargo, el problema está en el casi. Y este tercer mecanismo de acción está descrito en libros como el Goodman y Gilman, bases
médicas para la terapéutica farmacológica en humanos. Es una especie de Biblia para enseñarnos farmacología a los médicos en las facultades, hasta en manuales como el Katsung y en otros más, en diccionarios de especialidades como la edición de PLM. No conozco las últimas 2 o 3 de estos años, pero hace algunos años se mencionaba en algunos de los apartados estos 3 mecanismos de acción. De tal manera que, ¿cuál es el tercer mecanismo de acción para garantizar que no vaya a ocurrir un embarazo? Pues no hay tal. El embarazo ha ocurrido y en los siguientes 5 a 7 días que transcurren para que esa nueva persona humana paucicelular de pocas células, 4, 8, llega a la matriz de esa mujer, se encuentra una matriz dañada, lesionada por el tercer mecanismo de acción de respaldo de muchos de estos sustancias anticonceptivas hormonales, que consiste en generar dificultades para la implantación, no favorecer la implantación, un eufemismo para decir que facilitan que sea abortada la nueva persona humana paucicelular de pocas células. Es decir, guardan una tercera bala en la recámara o una bala en la recámara por si el primero o el segundo mecanismo falla. Sí. Pues a los que fabrican estos fármacos, medicamentos, no les gusta que falle porque se les cae el negocio, se les viene el negocio abajo. Exacto. Es importante señalar, para tener precisión científica, que no hay manera actual de saber en qué porcentaje exacto de determinada marca o sustancia anticonceptiva tiene mayor o en menor medida, con exactitud, cada uno de estos 3 mecanismos. Por esa razón, podemos decir que cuando se generan estos microabortos no son auditables porque no hay manera de conocerlos. Pero bueno, algún día lo sabremos y habrá sorpresas. Habrá sorpresas, doctor. Lo sabremos en el instante que nos presentemos ante el Creador. Exactamente. Doctor, ¿me permite que hagamos una pausa? Claro. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos hoy dialogando con el doctor Alejandro Nava sobre la posibilidad. ¿Es posible? ¿Puede haber una amistad entre la ciencia y la fe? Llámenos, escríbanos, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Vamos a una pausa y regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth. You sent your Son from heaven to earth to die. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Apologética. Hoy hablando con el doctor Alejandro Nava, nuestro invitado especial, sobre este tema de ciencia y fe. ¿Puede existir amistad entre la ciencia y la fe? Ya han escuchado ustedes un primer bloque introductorio muy interesante. Me voy a permitir mencionar algunos de sus comentarios antes de continuar, doctor, y agradecerles a los que están comunicando vía correo electrónico, vía la red social Facebook, vía llamadas telefónicas también. Muchas gracias. Menciono algunos de ustedes: Margarita Reyes Castellanos, Jesús Méndez, Clau Ávila. Todos ustedes del Facebook, dice Clau: la ciencia confirma mi fe. Saludos desde Guatemala. Pues allí un saludo hasta Guatemala. Encantado. María Ortega, Elia Peñalosa, saludos desde Houston, dice. Bueno, desde Houston un saludo para allá. Mari Fragoso. Gonzalo dice: segunda ley de la termodinámica, principio de entropía, se concluye que el universo tuvo un origen de una causa no causada y que tendrá su final. Dios existe, nos dice. Henry Pita Martillo desde Ecuador. Buen tema, felicidades. Pues un saludo de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos. Dice Iracema Hernández: súper interesante, saludos y estoy preparada para aprender más. Pues muchas gracias. Ernesto Cravioto dice: claro que puede haber amistad, trabajan armoniosamente. Saludos de Poza Rica, Veracruz. Marta Rosales de Durango, Berenice Marrufo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo allí a Berenice y a todo Ciudad Juárez, muy pronto nos vemos por allá. Reyes Villegas Becerril desde Ecatepec, Estado de México, dice: este es el tema que tanto quería. Dice: mándanos un saludo a la parroquia San José, Jajalpa. Pues ahí está el saludo. Y para el tema que tanto querías, aquí está. ¿Y con qué invitado además? ¿Con qué invitado? Gracias. Victoria Lozano de Garza: estupendo tema, gracias. Defensores de la Fe, viendo el programa de Ciudad Juárez, un saludo para allá a todos ustedes. Gracias por sus enseñanzas, doctor Nava, de Silvia Leticia Fresnillo Olivares. Gracias. Flor Pérez de Guatemala, saludos desde la eterna primavera, dice. Sí, eterna primavera, muy bien. Y un montón de más comentarios, vamos a ver si leemos un poquito más adelante. A ver, doctor Alejandro, ¿puede haber amistad entre ciencia y fe? Pues usted nos dice que sí, nos presenta argumentos, pero ¿por qué no nos comparte, así muy breve, algunos ejemplos de la vida, pues, vamos, ejemplos aterrizados? Con mucho gusto. Casos. Con mucho gusto.
una de las teorías en astrofísica más respetadas en los últimos 5 lustros, consiste en la teoría del Big Bang, que todos conocemos. En esta teoría del Big Bang... Que no es solo un programa de televisión. No, claro que no. El programa de televisión, ese Big Bang, programa de televisión, está siendo utilizado como un vehículo para instaurar algunas cosas como transhumanismo, que en su momento lo platicaremos. Es otro tema, sí. Es otro tema. Pero diría yo, esa teoría del Big Bang ha sido creada por un católico que además usa sotana toda su vida, porque estamos hablando de un presbítero, de un sacerdote católico, de quien y de cuyo trabajo Albert Einstein, no sé si le suena el nombre, opinó que era el ser humano que mejor había entendido su teoría de la relatividad y que mejor la había montado sobre la vida real y había generado esa teoría genial del Big Bang, un cura católico. 2, ¿le suena el nombre de San Agustín, por allá siglo III de nuestra era, hace 17 siglos aprox? ¿Le suena el nombre? Pues bien, ¿qué les parece que esta maravilla, este San Agustín que dijo, ama y haz lo que quieras, este San Agustín en sus confesiones, este doctor de la iglesia, ¿qué nos dice él? Pues está siendo citado en el 2009, 2010 y 2011. Escuchaste bien, querido telespectador, 2009, 2010 y 2011, en trabajos del borderline, del borde cortante de la física y la astrofísica avanzada, porque fue el primero en la historia de la humanidad que fue capaz de señalar que el tiempo no es, ni nunca ha sido, ni será eterno. El tiempo también empezó a existir en el momento que el Creador creó todo. De tal manera que esta es una amistad entre la fe católica y la ciencia, el borde cortante de la ciencia del siglo XXI, con 17 siglos de distancia y en amistad perfecta. Tercer ejemplo, Anthony Rizzi, científico norteamericano vivo, que en el 2006, como el gran físico que es, estudioso en física moderna, con muchos títulos, creo que es egresado del MIT del Massachusetts y por ahí de otros 2 prestigiadísimos institutos, en el año 2006, si mi memoria no falla, pudo descifrar un problema que tenía 70 años atorado en la física avanzada. Pudo calcular el momento angular de la gravedad. Es interesante resaltar que esto no lo había podido conseguir Albert Einstein, ni tampoco lo había podido conseguir otros 2 o 3 grandes físicos que sí fueron capaces de ir, por ejemplo, por mecánica cuántica y algo más. En el 2006, Anthony Rizzi, que ese es su nombre, lo consigue y experimenta una conversión porque se pone a leer, por sugerencia, sospecho yo, de su madre, inspiración, de su madre terrenal, e inspiración, pues del esposo de María Santísima, que es Dios Espíritu Santo. Lo debe haber inspirado y entonces se pone a leer Suma Teológica, queridísimos. Y al ponerse a leer Suma Teológica, lo toca la fe y la ciencia y escribe una obra monumental que se llama Science Before Science, la ciencia antes de la ciencia. No conozco una traducción todavía, creo que solo existe en inglés, pero es muy fácilmente asequible y lo recomendamos ampliamente. Está vivo Anthony Rizzi y se puso a estudiar y consiguió un PhD, es un doctor en filosofía y eso no le bastó, es ahora un doctor en teología católica. De tal manera que es extraordinario. Este es otro ejemplo de amistad entre ciencia actual y ciencia de élite. Estamos hablando de la crème de la crème. Estamos hablando de un especialista en física avanzada que será posiblemente el número 1 del mundo o está en ese top 3. Sí. Y que además es doctor en física, doctor en filosofía católica y doctor en teología católica. Es correcto. Bueno. Fundó el Instituto para Física Avanzada en Baton Rouge, en Luisiana, y es accesible a través de la red, a través de internet. Todos aquellos que estén en el mundo de las ciencias exactas, matemáticas, física, química, los que estamos en el área de la biología, considero que sería extraordinario desarrollar una amistad mediante los recursos modernos, pues seguir el ejemplo de Benedicto XVI cuando fue nuestro Papa, el ejemplo de nuestro Papa actual, Francisco, que están en las redes, que utilizan las herramientas de comunicación. Tecléenle Instituto para Física Avanzada, Institute for Advanced Physics, y comuníquense con Anthony Rizzi, les va a encantar. Bueno, si queremos más aplicaciones prácticas, ahí tenemos ya 3 para empezar a abrir apetito. Sí. Doctor,
Regresando un poco al tema que tocábamos en el bloque anterior, esta cuestión de el debate que se nos propone y que los creyentes muchas veces no tenemos el argumento para presentar entre la muerte y la vida, y en el lugar además que debería ser el más sagrado para la vida, el vientre de una mujer. Y le preguntaba yo sobre biología de la concepción, y usted nos empezó a dar un preámbulo muy interesante, pero me gustaría que continuara, Sí. que continuara hablándonos de este Encantado. desarrollo. En biología de la concepción hay un boom, una gran explosión de conocimiento nuevo, conocimiento de élite, solidísimo, científicamente impecable. Y a la cabeza de ellos están 3 o 4 grandes científicos. Brilla con luz propia Natalia López Moratalla, de la Universidad de Navarra, en España, y tiene más de 30 o 40 videoclips. Si no te gusta mucho leer y prefieres ver imágenes, tiene videoclips, probablemente 30, 40 o más, de libre acceso en internet. Teclea Natalia López Moratalla en un buen buscador, Google puede ser, y vas a encantarte con esto. Es una científica bioquímica especialista en concepción humana y de otra índole, que ha escrito maravillas. Ha publicado además un libro que, si le haces la lucha, lo puedes conseguir. Se llama Los 15 primeros días de vida. Todo con letras, sin números. Los 15 primeros días de vida. Ahí se revelan cosas pasmosas, Rafa, como por ejemplo, en el momento en el que los espermatozoides del padre se aproximan ya al final de su travesía enorme, al óvulo que les espera maduro en el tercio distal de una de las 2 trompas de falopio en el cuerpo de la mujer, se establece un diálogo molecular que apenas empezamos a descifrar, no hemos podido descifrar, entre el óvulo, que está como una reina, es la célula más grande del cuerpo humano, mide 1/10 de milímetro. Es visible a simple vista. Bueno, para los que tengan muy buena agudeza, yo soy miope y no lo puedo ver. Pero está rodeada esta célula gigante por centenares de células muy pequeñas que forman una especie de corte para la reina, que es el óvulo, y se llama corona pelúcida. Estas le cuidan, le nutren, le protegen, le ayudan a mantenerse vivo por 24 o 36 horas, un poquito más tal vez, a la espera de los espermatozoides del esposo. Cuando llegan algunos poquitos sobrevivientes de los aproximadamente 300 millones que son depositados en el acto de amor conyugal, estos establecen un diálogo molecular que, repito, no hemos podido descifrar, y finalmente resulta elegido uno de ellos, y es entonces cuando se le permite que, utilizando su acrosoma, la punta de la cabeza del espermatozoide, en donde lleva sustancias específicas para abrirse paso y entrar de alguna manera al óvulo. Perdónenme, pero no sé por qué siempre que menciono esta parte, viene inevitablemente a mi memoria el Creador dándole a Moisés la facultad de abrir el Mar Rojo para que no se extinguiese su pueblo con el faraón y los demás detrás de él. Se abre la corona pelúcida, se le permite entrar al espermatozoide elegido, entra al óvulo y deja afuera su motor, que es la colita, con las mitocondrias. Por esa razón, todos tenemos ADN mitocondrial casi exclusivamente por el lado materno. El otro ADN, el que nos da la identidad humana, está a partes iguales, 50% de la mamá y 50% del papá. Penetra la información, la cabeza del espermatozoide, se establece un primer eje, como el ecuador en el planeta Tierra, en el cual en un extremo está el material genético, el ADN de mamá, y en el otro extremo el ADN del papá. Este primer eje determinará en el futuro cosas muy importantes, como por ejemplo lo que podría ser derecho, izquierdo. Estoy hablando en sentido figurado para ser práctico y no ser demasiado enredoso o hipertécnico. Pocos minutos o horas después, cuando todavía somos persona humana unicelular, porque, queridísimos, desde el momento que se culmina la concepción, que son unos cuantos segundos o minutos, cuando se culmina la combinación del material genético, ya se tiene un nuevo individuo humano, y por ser un individuo humano es persona humana, sin que necesite permiso de la ONU ni de gobierno de país alguno. Ya es una persona humana con ADN inconfundiblemente humano. ¿Es una célula con potencial de ser humano? No. Es un ser humano con fenotipo cigoto, o sea, es una persona humana unicelular que está llevando a cabo su potencial. No es potencialmente humano,
es un humano que está llevando a cabo su potencial, pero es solamente una sola célula. No, es una persona humana unicelular ya, porque ninguna célula puede autoconstruir a un nuevo ser humano, sino esta. Ergo, o luego entonces, no es solamente una célula, es ya el portento de la procreación. Se reproducen los virus informáticos, las fotocopias hace muchos años, se reproducen también, bueno, los animales, las bestias, las plantas, los virus, las bacterias, de alguna manera rara los fragmentos virales como los priones. Nosotros no nos reproducimos, nosotros procreamos, una tarea solo de Dios a la que nos invita. La otra tarea solo de Dios a la que somos invitados se requiere ser cura, y es el perdón de los pecados. Esa fue instituida el Jueves Santo, el sacerdocio, Jueves Santo. Nosotros, los que no somos curas, los que no somos sacerdotes, hombres y mujeres, si tenemos la vocación al matrimonio y lo ejecutamos como Dios manda y nos casamos como Dios manda, somos invitados a procrear. Es el vientre de tu mujer, querido varón, esposo, el tabernáculo, un tabernáculo como ese en donde se guarda a Jesús sacramentado, porque el vientre de una mujer que ha concebido ha sido visitado por el Creador con todo su poder, porque el alma no la puede generar nada material, es solamente generada y creada por Dios y puesta en el instante mismo de la concepción. Ergo, o luego entonces, Dios ha estado ahí. El lugar más santo de tu hogar es el vientre de tu mujer. Caray, esto significa que en el momento de una nueva concepción, doctor, como usted dice, que Dios visita el vientre de esa mujer, todo el universo cambia. Porque un alma que no existía hasta ese instante, en ese instante ha empezado a existir. Rafa, has puesto el clavo en el centro. Cuando Dios se hace presente, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los infiernos. De manera que cuando un esposo y una esposa casados como Dios manda, se unen en el abrazo conyugal, dejando abierta a la posibilidad de transmitir la vida, pero también abierto a la embriagadora, bellísima facultad unitiva, es un teléfono rojo, una interfase directa al Creador que se puede hacer presente. De modo que el amor entre los esposos, dice el conocimiento teológico y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, lo dice Amor y Responsabilidad, Wojtyła, 1960, 18 años antes de ser Papa, Juan Pablo II, lo refrenda Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Nos dicen que en el momento del abrazo conyugal entre esposo y esposa, casados como Dios manda, es el momento en el que más nos parecemos, y agárrense de la silla para no caerse, en el que más nos parecemos a la Trinidad Beatísima, en ese momento. ¿Y por qué es tan alucinantemente bello entre esposos católicos? ¿Por qué se dice que se toca el cielo? Porque dice Wojtyła y también Benedicto XVI, que de alguna manera nuestro cuerpo y el de tu esposa, el tuyo mujer y el de tu marido, hablan un lenguaje que no es tuyo ni de él ni mío, es un lenguaje que nos ha dado el Creador y que solo se expresa en la unión conyugal, y en ese momento ese lenguaje te permite atisbar, barruntar cómo era el paraíso antes del pecado original. No son palabras mías, yo no doy para tanto, son de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. ¿Y qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que en el momento de la unión, cuando viene el momento culmen y viene que el varón se derrama, eyacula en su mujer, la mujer alcanza también el culmen en su orgasmo, la ciencia nos está abriendo los ojos y diciéndonos que el orgasmo femenino puede ayudar a facilitar la supervivencia y el transporte de los espermatozoides del esposo. 2, se dirigen con mayor precisión estadísticamente a la trompa en donde está el óvulo y evitan la trompa en donde no está. Esto es extraordinario. 3, una vez que se realiza el milagro de la concepción, en las siguientes 9 o 12 o 13 semanas, el bebé en el vientre será capaz de producir células madre propias del bebé, que saldrán de su cuerpecito por las arterias umbilicales, atravesarán la placenta, se pasarán al lado de la mamá
y son capaces, cuando menos en algunos casos, hay quien piensa que en todos los casos, de depositarse células del bebé, células madre, vivas, operativas, vigilantes y curativas en el cuerpo de la madre, en el hígado, en el corazón, en los pulmones. Y hay quien dice que probablemente en otros territorios, esto se ha demostrado en mujeres europeas viviendo su 8ª década, que tenían daño en el corazón, daño anatómico, y empezaron a mejorar de manera inexplicable. Sus cardiólogos se volvían locos, hicieron microbiopsias y encontraron en una mujer 6 tipos diferentes de células madre con ADN diferente del de ella. Investigaron que ella había sido madre, había gestado 6 veces y parido 6 hijos en sus 20 o 30 años de edad, y ya tenía 80 y tantos. Y los hijos vivían, se les hizo genoma a los hijos, y las células madre de 6 tipos diferentes que tenía en el cuerpo de esa mujer y otras más, correspondían al genoma de cada uno de los hijos. Entonces, ¿qué nos dice la biología y la ciencia? Nos dice cosas asombrosas. Nos dice, por ejemplo, que estamos de acuerdo en que el vínculo matrimonial se termina, se disuelve con la muerte de uno o de ambos cónyuges. Pero ¿en dónde dice, Rafa, que es obligatorio que el amor se acabe? Ni siquiera en la biología, porque esa mujer con 20 años de viuda, la ciencia nos está diciendo que cuando menos en algunos casos, y probablemente en todos o en muchos, sigue inhabitada su cuerpo por células madre cuyo 50% de cada genoma, de cada célula, pertenece al marido muerto hace 20 años. Esa mujer está inhabitada por ADN de su marido 20 años después. ¿Quién dijo que el amor se tenía que acabar? Nadie. Nadie lo dijo. Tenemos que hacer otro corte, doctor. Muy bien. Amigos, yo no sé si ustedes están como yo, estoy casi seguro que sí. Esto está muy interesante. Ojalá no hiciéramos cortes, ojalá duráramos más tiempo, pero bueno, tenemos que hacer un corte, será breve, y vamos a regresar aquí con el doctor Alejandro Nava hablando de esta amistad entre ciencia y fe. Ya regresamos. From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, sent your Son. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí en Apologética. Hoy hablando de la amistad. ¿Es posible? ¿Puede haber amistad entre ciencia y fe? Nuestro invitado, el doctor Alejandro Nava, pues está aclarándonos muchos temas y lo seguirá haciendo en estos minutos que nos quedan. Quiero aprovechar y agradecer a los que se están comunicando vía telefónica, como Imelda Ponce de Zavala. Esto desde Guadalajara. Dice, felicita al invitado. Pues muchas gracias por comunicarte. Gracias. La señora Ofelia Valdés, me suena. Un saludo a mi madre. Felicita el programa. ¿Qué pueden hacer las mujeres que están ligadas? Hace una pregunta por ahí, ¿no? Ahora le respondemos. Imelda Ponce de Zavala, lo acabo de leer, claro que sí. Gabriela Lazo de Puebla pide oración, felicita al invitado, pide oración por su familia, cuenta con ella. De antemano, quiero recordar lo que siempre digo cada semana, amigos. Aunque no podamos leer al aire su llamada, su email, su comentario en la red social Facebook, aunque usted no llame o no se comunique por estos medios, tenemos sus intenciones presentes en nuestras oraciones. Prometemos orar por sus intenciones. Aunque no nos conozcamos, aunque nunca nos hayamos visto, la comunión de los santos funciona. Prometemos orar por sus intenciones, por sus necesidades. Les pedimos, si ustedes quieren, que también oren por nosotros. Hoy, de manera particular, pues por nuestro invitado, que el Señor le asista, le acompañe, le permita seguir desarrollando su labor profesional y su labor, de evangelización, porque esto es una nueva manera de evangelizar. Y les pido yo también, de manera particular, pues que lo tengan presente a él con sus intenciones, sus necesidades personales y de su familia. Muchas gracias. Y a ver, doctor, tengo aquí una pregunta. Ya que hace rato hablamos de los anticonceptivos, sí, pues parece que alguien nos ha hecho una pregunta, omito su nombre por cualquier razón, nos escribe desde Panamá y dice, Dios los bendiga, me gustaría saber qué efectos secundarios tienen los anticonceptivos en la mujer. Con mucho gusto. Están descritos esos efectos en el Goodman y Gilman, última edición, Bases farmacológicas de la terapéutica médica. Están descritos también en los tratados de ginecobstetricia, especialmente en los escritos hace atrás de 7 años para atrás. Y podemos nosotros encontrar ahí, primero, que el uso de este tipo de medicamentos hormonales establece un mayor riesgo estadístico para eventos tromboembólicos, es decir,
para que haya, por ejemplo, un exceso de coagulación de la sangre adentro de los vasos sanguíneos de algunas mujeres, no de todas, obviamente. Se establece que ese riesgo se potencia, se multiplica, se agrava si la mujer fuma. De hecho, está formalmente contraindicado utilizar cualquier medicamento, fármaco anticonceptivo hormonal si la mujer fuma. También si está bien entrada en su tercera década, deben usarse ya con una precaución extrema. Si una mujer está recibiendo este tipo de sustancias anticonceptivas hormonales y tiene un evento de cefalea, de dolor de cabeza intenso, debe considerarse una prioridad asistir de inmediato al hospital más cercano, porque estadísticamente su riesgo de un accidente vascular cerebral es mayor que en una mujer que no reciba este tipo de sustancias anticonceptivas hormonales. También recientemente ha salido a la palestra de la ciencia médica que hay muchos estudios que señalan que podrían estar involucrados en una mayor incidencia de cáncer en seno de la mujer y en aparato reproductor, como puede ser, por ejemplo, en la matriz. Esto fue palestra de discusión por 2 o 3 décadas, encarnizadas discusiones, algunos decían que sí lo generaba, otros que no. Llegó a haber estudios que decían, estudios que decían que el uso de sustancias anticonceptivas hormonales disminuía el riesgo de cáncer en ciertos territorios en el aparato reproductor de la mujer, y finalmente, recientemente, el consenso se inclina hacia considerar que son un factor de riesgo o pueden serlo para una mayor incidencia de neoplasia, es decir, de cierto tipo de cáncer. Cuando menos, como dijo aquel, por sí o por no, la precaución se impone. En algunos de los casos está bien demostrado. Y además, hay cánceres en la mujer en determinados territorios, como pueden ser senos y otros más, que son hormonodependientes o sensibles, que cuando están presentes se utilizan sustancias que van contra las hormonas para poderlo mejorar. De modo que aún el que tenga solamente sentido común, aunque no haya estudiado medicina, puede sacar sus propias conclusiones. Mire, esto va en línea con lo que nos dice María Luz Horta Bautista. Dice, estoy viendo el programa. Dios bendiga al doctor. Qué valiente es al salir a dar la verdad acerca de lo que muchos medios de comunicación y muchos, pone así muchas y muchos médicos disfrazan. Saludos desde Papantla de Olarte, en Veracruz. ¿Por qué no se nos dice, por qué no se le dice a la mujer todo esto, doctor, cuando se le recetan los anticonceptivos como si fueran aspirinas? Rafa, no lo sé, no estoy dentro del corazón ni del alma de las personas, lo ignoro, no lo sé. Lo que sí sé es que existen alternativas. A eso le iba a preguntar yo, ¿hay una alternativa a todo esto? Claro que sí, existen alternativas para no utilizar sustancias anticonceptivas hormonales. Son métodos naturales como el método de Billings, por ejemplo, que es muy efectivo y en el que no se toma ninguna droga, ninguna sustancia entra al cuerpo, y la tecnología ha irrumpido de manera muy, muy positiva en este ambiente. Existen cuando menos 7 marcas o modelos de computadoras portátiles de bajo costo que no utilizan consumibles, no generan gasto diario, y que mediante la aplicación de electrodos indoloros, no invasivos, que no te sacan sangre, en la boca, todos los días al despertar la mujer, el aparato hace sus cálculos por el electrolito de la saliva y te dice, no fértil, no fértil. En un día, pasados algunos días, te va a decir, ovulas mañana, y después te dice, estás ovulando. Y de esta manera puedes conocer junto con tu esposo, sin introducir a tu organismo ningún tipo de sustancias químicas que pueden tener algunos de los riesgos que acabamos de mencionar. Hay que señalar, sin embargo, que aunque los métodos para espaciar los nacimientos o regular la fertilidad, que no son anticonceptivos, métodos naturales, son legítimos en sí mismos, si no es legítima la razón que aduce el matrimonio para decir no queremos descendencia en este momento, el acto en sí es moralmente incorrecto, aunque utilices métodos legítimos naturales. Caray, entonces, a ver, le voy a hacer una pregunta difícil. Esto significa que esta enseñanza que la Iglesia tiene, que
todos los católicos saben que ahí está una enseñanza que tiene que ver con anticonceptivos, que la Iglesia los prohíbe, como dicen muchos, pero que el 99% no entendemos por qué. Bueno, voy a jugar al abogado del diablo. Significa que la Iglesia tiene algo de razón cuando se opone, por lo menos en la cuestión de sentido común, por las consecuencias médicas que usted menciona. Claro. Pero significa entonces, esto que nos dice ahora al final, que esta oposición no es únicamente porque sean artificiales. Claro que no. Porque de pronto usted dice que puede haber un método natural, pero que entonces hay aquí una cuestión como de mentalidad. Sí, de mentalidad. Anticonceptiva. Anticonceptiva y de conciencia, de que no sigue la recta doctrina que Dios nos ha dado. Porque aunque el método para espaciar los nacimientos de suyo sea legítimo, el motivo para utilizarlo puede no serlo. Claro. Aquí acabo de recordar al Papa Francisco hace un par de semanas que nos hablaba de esta cultura de la comodidad que es tan nociva y ponía el caso de un matrimonio como diciendo, ¿tenemos otro hijo o no? Y decían, no, bueno, no, porque no nos vamos a poder ir de vacaciones o no vamos a poder comprar un coche nuevo. Y entonces estas razones pueden no ser válidas, como usted lo dice. Sí. Paulo VI, durante su papado, nos da esa joya que es Humanae Vitae. ¿Sí? Humanae Vitae es un documento profético, como si Paulo VI hubiera sido el mejor futurólogo en la historia de la humanidad, porque nos dice con detalle los riesgos de introducir al mundo en la tecnología de la anticoncepción farmacológica y de la mentalidad anticonceptiva. Nos anunció que si entrábamos por ese callejón, tendríamos el aborto enseñoreado en el mundo, tendríamos rupturas matrimoniales a diestra y siniestra, infidelidades matrimoniales a diestra y siniestra, y tendríamos también una mentalidad contra la vida que terminaría matándote cuando seas un anciano en lugar de brindarte alivio o curación. Bueno, esto es de suyo un programa completo, esto de Pablo VI y su profecía literal de Humanae Vitae. Sí. Doctor, nos quedan aproximadamente 9 minutos. Quiero aprovechar para hacerle preguntas y que nos brinde respuestas pues breves sobre otros temas que están allí en esta cuestión entre ciencia y fe y que nos acusan los promotores de la muerte a los católicos de ser intolerantes, retrógrados. Por ejemplo, la cuestión de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro ofrece un dilema bioético que quiero abordar desde el punto de vista de la bioética personalista. La bioética personalista, que nace con Monnier, tiene injerencia Nedonchel, desde luego Jacques Maritain y su esposa Raiza, pero la cereza en el pastel, la bisagra que marca el antes y el después, es Wojtyła, que impulsa la filosofía antropológica personalista, con sus obras maestras, Amor y Responsabilidad, A las mujeres, Mulieris Dignitatis, Persona y Acción, y la obra de teatro El Taller del Orfebre. Y después, Benedicto XVI nos da nada menos que Deus Caritas Est y Caritas in Veritate. Nos dice Caritas in Veritate, página 74. Dice, la bioética es el nuevo campo donde se ha desplazado la cuestión fundamental, en singular. La cuestión fundamental en singular, no una importante ni una de tantas, ni una de las fundamentales, la fundamental. La cuestión fundamental, de si el hombre es producto de sí mismo o si procede de Dios. De manera que esto para mí, sea yo laico o presbítero o de vida consagrada, para mí es un imperativo cariñosísimo para salir como loco a estudiar bioética. Claro. Ahora, ¿qué nos dice la bioética? Volviendo a la pregunta, fertilización in vitro, sí. Nos dice la bioética que la fertilización in vitro es incorrecta a los ojos de la bioética personalista y de la recta enseñanza, la recta doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque es una técnica que suplanta la función y la función unitiva del abrazo conyugal y viola el derecho sacrosanto de toda persona humana a ser concebida en el vientre de su madre y como resultado de un acto de amor y de donación recíproca del padre y la madre entre sí, y el único tercero invitado es el Creador. Y la fertilización in vitro trastoca todo esto. La técnica, además, aunque han ido mejorándola, la técnica además implica en muchos de los casos cosas terribles, como por ejemplo concebir en las placas de Petri en el laboratorio, concebir ¿qué cosa?
pues 3, 4, 5 personas humanas unicelulares o paucicelulares de pocas células. Después, erigirse en una especie de sustituto del creador, alguien, quien sea, para decir de estos 4 o 5, estos 2 o 3 son los mejores y se los voy a implantar a la mujer. Y los otros los voy a criopreservar. Qué palabra tan bella, criopreservar. Qué significado tan espantoso. Esclavitud molecular, Rafa. Será encadenado, casi cada molécula de ese microbebé no se podrá mover porque lo llevan a una temperatura no muy distante del cero absoluto. Podemos ver aquí que este es un evento de tecnociencia de avanzada que necesita ser pulido, porque ¿por qué no exigir a quienes crearon esta técnica que por favor la perfeccionen para que en lugar de sustituir y violar y generar estas vidas fuera del vientre materno y después sentenciarlos a congelar a los que no van a implantar? Que actualmente hay posiblemente millones de seres humanos en esa condición. Desconozco la cifra Sí, exacta. no tenemos la cifra, pero bueno, pero muchos. Si uno solo hubiese, basta para pedir a Dios que tal cosa no ocurriese, porque es la peor de las esclavitudes. En el proceso de descongelar esas personitas humanas de pocas células, para intentar traerlas de regreso a temperaturas compatibles con una vida como la conocemos, indefectiblemente morirán algunos. De tal manera que entonces estás jugando una ruleta rusa con los que ya congelaste de alguna manera. Hay algo importante, Rafa. Cuando nosotros somos pasivos y permitimos y decimos que la tecnociencia avance al costo que sea, el fin justifica los medios. No es así. Hace más de una década surge el asunto de las células madre fetales, sí, y nos dijeron algunos científicos que había que justificar matar embriones, matar seres humanos en etapa embrionaria, porque las células madre embrionarias permitirían curar Parkinson y lo que tú quieras. ¿Ha sido así? No. Ni una sola enfermedad se ha curado. Ni una sola enfermedad. En cambio, el uso de células madre adultas, obtenidas de seres humanos adultos, a los que no tienes que matar, porque están en la pancita, en la grasita, en las lonjitas, o en tu sangre, o en la médula de tus huesos, y con una simple extracción, con inyeccioncita o algo simple, te las sacan y pueden intentar revertirlas casi al estadio fetal, y no hay necesidad de matar a nadie. Si hubiésemos consentido, cuando hace más de una década nos dijeron que no había otra salida, nadie de los científicos hubiese dicho, busquemos otra opción. Claro. Porque la sociedad, ya no digamos los católicos, la sociedad global humana se resiste a aceptar este nuevo holocausto, porque el holocausto contra el pueblo hebreo, que fue terrible, reprobable y que no se debe volver a repetir jamás, tenemos ahora un holocausto de 50 millones de seres humanos asesinados en el vientre cada año. Bueno, estos temas la verdad es que dan para muchísimo y nos tendrían que motivar, porque es imposible agotar en unos minutos de programa, a estudiar, doctor. Rafa, hay una luz en el horizonte. Se realizó aquí en Guadalajara ya, tengo entendido, un acto muy bonito en el cual se retiró parte de un ovario de una mujer en edad fértil que por alguna razón iba a recibir, creo que terapia de radiación para combatir algo, una cosa así, no tengo con precisión. Total, el ovario sano iba a morir prácticamente por el efecto terapéutico indispensable para preservar la vida. Tú puedes tomar ese órgano, preservarlo, criopreservarlo, curar a la paciente con radiación ionizante o lo que quieras, y más adelante intentar regresar ese órgano vivo, descongelado, ¿para qué? Para que se lleve a cabo la procreación por métodos naturales. Por vía natural. Aquí lo que hay que evitar es la tentación de que ya que descifré este nuevo método, ahora congelaré ovarios de bellas mujeres o damas que estén por ahí al final de su cuarta década y que no han podido concebir porque no ha surgido un prospecto varonil con el cual casarse o qué sé yo, y entonces surge la tentación, no digo que aquí en Guadalajara, en cualquier lugar, de decir, bueno, yo te vendo un servicio, te congelo uno de tus ovarios y cuando ya, aunque tengas 6 décadas o 7 de vida, te lo regresaré. Bueno, doctor, quedan muchísimas preguntas que nos han llegado vía correo electrónico, vía telefónica y muchas otras cuestiones que a mí me gustaría que usted compartiera con todo nuestro auditorio. Lo comprometo a regresar. Con el favor de Dios, encantado, Rafa. Nos ponemos de acuerdo para una fecha. Con gusto. Para avisar a nuestro auditorio y ya lo comprometí, perdone.
Es un gusto. Le agradezco de verdad muchísimo. Al contrario, Rafael. Le agradezco por sus atenciones, su gentileza con María Visión, sus atenciones con un servidor, Con mucho gusto. su amistad, doctor. Encantado. Le aprecio mucho, usted lo sabe. Igualmente. Y sé que nuestro público también. Y a ustedes, amigos, que han seguido este programa, que se nos fue rapidísimo, pues les agradezco muchísimo el favor de su atención. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe y hay que ponernos a estudiar, a conocer nuestra fe. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Rafael. Doctor, Gracias. muchas gracias. Gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.